hablando de esto, ¿no? De sin saber, ¿no? Evidentemente, los que a veces parece que hablamos sin saber, somos nosotros los periodistas. Pero no es así. Lo que parece natural, siempre lo digo, hay mucha profesionalidad atrás. Y la verdad que uno trata de respetar mucho esta profesión, trata de hacerlo de la mejor manera posible. También tengo que decir, en este sentido, que cada vez que nosotros tratamos un tema o hablamos de algo, siempre tratamos de interiorizarnos, ¿no? Obviamente esta profesión ha sido muy denostada en este tiempo, sobre todo cuando lo empezó Néstor Kirchner, allá por el 2003, 2004, donde comenzaron a mostrar un poco la cocina de lo que era el hacer el periodismo. ¿Hay intereses en las empresas? Por supuesto que sí. ¿Hay editoriales que hay que respetar en los medios de comunicación? Por supuesto que sí. Ahora bien, ¿hay interés periodístico? Por supuesto. Y ese es el supra, como se llama en derecho, es el interés mayor, por lo menos de quien les habla, en el sentido de la información y tratar de encontrarse con la verdad lo más cercana posible, más allá de que a veces no coincidamos en algunas ideas. Es más, le doy un ejemplo. Yo, particularmente, tengo algunos cuestionamientos con la Fiscalía de Ciberdelitos. Y yo he observado el Canal 12 y tiene un punto de vista un poco más positivo de esto. Y está bien que sea así, porque eso es ganar, ganar, ganar. ¿Qué significa esto? Significa que gana el Canal 12, teniendo una persona como yo que piensa de manera diferente en algunos aspectos, gana credibilidad. Gana usted que está del otro lado, sin dudas, ¿no? Porque sabe que acá va a tener una persona que le habla desde el sentido común. Y por supuesto también gana quien les habla, o sea, porque sinceramente lo que planteo acá lo planteo en mis redes sociales y en otros medios donde trabajo también. Entonces, dicho esto, introduciendo esto, uno, o por lo menos desde, disculpe la autorreferencialidad, desde los lugares que me toca, siempre he hablado desde la sinceridad intelectual. Me puedo equivocar, usted puede coincidir conmigo o no, por supuesto que puede haber diferencias entre lo que pienso yo y lo que plantea usted del otro lado, y está bien que sea así, no está mal, no está mal. Sabemos que a la clase dirigencial política, de manera general, no les gusta el periodismo, no les gusta, en algunos casos serían mucho más felices sin periodismo, muchos actores. Hay una diferencia entre Milei y los kirchneristas. Los kirchneristas te cerraban medios, no querían cerrar directamente medios. Milei no, Milei es como que busca la confrontación con el periodismo y lo hizo otra vez en Parque Lezama en su acto de aniversario de los libertarios, donde se acordó de la profesión. Haber lidiado y atravesado distintos obstáculos, distintas adversidades y poder presentar nuestra alianza La Libertad Avanza, no teníamos y no nos daban los permisos para poder hacer nuestro acto. Y es así que armamos un acto en 36 horas, otra de las patas de la casta periodística, los micrófonos ensobrados. Ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda. Escuchen, escuchen, periodistas ensobrados. Esto es lo que siente la gente por ustedes. Es de una irresponsabilidad enorme. Cristina Kirchner, lo que acaba de hacer Javier Milei, lo que hizo Javier Milei en ese acto. Cristina Kirchner también se enfrentaba a los medios de comunicación, pero ella enviaba un metamensaje, ¿no? Decía, esto es falso, de toda falsedad en todo caso, planteaba la noticia y daba su punto de vista y contaba, según ella, su verdad. Pero yo jamás la escuché a Cristina Kirchner decir que el periodismo era lo que dice Milei, ¿no? Lo que arengó Milei. Es muy peligroso y es muy violento, ¿no? Y cuando alguien me trata de HDP, como en el caso de Milei, o funcionarios locales o lo que fuera, siempre me gusta decir qué pena que mi madre no está viva.
¿no? Porque mi madre falleció, entonces ella no tiene cómo defenderse de este tipo de agravios. Sé que Milei lo hace de manera metafórica, obviamente no lo hace de manera literal, pero la violencia y la responsabilidad es enorme de Javier Milei. ¿Pero qué le molesta a Javier Milei? A Javier Milei le molesta lo que le molesta a la mayoría de la clase política en la República Argentina. Le molesta esto. Porque Milei se presenta como una renovación. Es más de lo mismo, pero más ruidoso. Trabajaba para una empresa de Eduardo Runecchiani y cuando preguntabas dentro de esa empresa, no trabajaba. En realidad cobraba por ir o en realidad no iba. Y vos pusiste en agenda ponerte a mirar cuestiones del patrimonio. Es que en realidad Javier Milei emitió facturas truchas para que con esos fondos aportar a la campaña de Daniel Scioli, directamente. Una forma de sacar plata del Estado para poner plata en la campaña. Para ganar. Todos los que estuvieron involucrados en esa operatoria terminaron en el gobierno, trabajando para el gobierno de Javier Milei. Soy economista jefe de la Fundación Acordar. Es decir, todos los que estaban adentro de la Fundación Acordar, los que estaban en el Grupo Banco Provincia y el propio Daniel Scioli, todos están ahora trabajando allí. Norberto Milei cimentó parte de la fortuna familiar con subsidios al transporte entregados por el gobierno kirchnerista, que denosta los subsidios, pero termina cimentando parte de la fortuna familiar a través de subsidios. Ahí está, esto es lo que molesta a Javier Milei. Facturas truchas para la campaña de Daniel Scioli. Yo no sé si usted recuerda, pero le voy a dar un dato chiquitito. Me acuerdo que yo investigué un poco de cómo se hacían las facturaciones para las campañas, sobre todo de Daniel Scioli, y lo que hacían en ese tiempo, que es lo que investigó también Hugo Alconadamón, obviamente con un medio mucho más penetrante como lo es el Diario de la Nación, y ahí le hacían facturar, calcularle que vos eras monotributista, y veían en la AFIP, como tenían la posibilidad de ver tus datos, le preguntaban a la AFIP cuánto podía aportar, por ejemplo, Mario Samaniego, ¿no? Mario Samaniego, monotributista, podía aportar en ese tiempo, no sé, 500 pesos. Bueno, perfecto. 500 pesos aportados por Mario Samaniego para la campaña, ¿no? Y hacían cuentas de banco en las provincias. Y a ver, pará, acá es lo más lindo. Vos no te enterabas que vos facturabas, ¿entendés? O sea, te hacían facturar directamente. O sea, como la AFIP tenía su propio sistema, entonces eso lo descubrió en su momento Hugo Alconadamón, pasó también aquí, e inclusive acá hay personas, es muy gracioso porque hay personas que son, por ejemplo, del PRO, que aportaron para Daniel Scioli en esa campaña. O sea, figuran como aportantes, pero obviamente nunca lo hicieron. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Esto viene de antes también. Y uno de los que inauguró esto fue en su momento, en esta etapa, porque Alfonsín también se peleaba con los medios de comunicación, o por lo menos él daba su punto de vista, lo hacía de manera muy respetuosa, de una manera muy enérgica pero respetuosa. Carlos Menem también lo hizo en su momento, él era un poquito más, tenía un poquito más de cintura, tenía más diálogo con los medios, pero después cuando se rompe el diálogo entre sobre todo Clarín y Néstor Kirchner, ahí comenzaba esa historia, ¿no? El gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín. Clarín. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Qué te pasa, Clarín? Los que no tienen que estar en el gobierno son los peronistas. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Qué época también esa, Dios mío, ¿no? La de Néstor Kirchner. Paz descanse, ¿no? Bueno, Cristina después redobló la apuesta también. Y Néstor Kirchner cuenta una anécdota muy interesante en donde ella habla justamente de la pelea que tuvo en su momento, con la reunión que tuvo con Manieto, Duhalde y él, ¿no? Él mismo la cuenta, ¿no? Y de cuáles eran las imposiciones que le hacía Manieto en ese tiempo. O sea, era como una imposición para que él pueda llegar a la presidencia en ese momento. Bueno, en fin. Pero esto no pasa solamente en el oficialismo, pasa en la oposición también. Y acá, sinceramente, nos sentimos como vedettes, los de Canal 12. Sí, porque les cuento a la gente del canal, a los periodistas del Canal 12, que la oposición se acordó de nosotros en la Cámara de Diputados. También lo vemos en el canal público. Todos los programas políticos del canal público se dedican sistemáticamente a acribillar a la oposición. Ahí está, acribillar a la oposición, dijo. Pero ¿qué es lo que le pasa a Pianesi? A Pianesi lo que le pasa es que él no estaba acostumbrado. Yo, sinceramente, observo en el canal, muy contento por ello, de que ha cambiado ciertas líneas, está apostando un poco más a
hacer, no digo que no lo hicieron, siempre lo hicieron y han hecho un excelente trabajo, siempre lo hicieron, en fin. Pero ahora observo como que hay una postura un poquito más más ofensiva, entiéndase en el buen sentido de la palabra, ¿no? Recordemos que este programa, cuadradito, de 1 hora por semana, tranqui, ya recibió un comunicado de un partido nacional porque supuestamente publicábamos fake news, porque así como el oficialismo se enoja, la oposición también lo hace. Pepe Pianesi es un ejemplo de ello. Pero ¿qué es lo que le molestó a Pianesi? ¿Qué es agredir a la oposición? Agredir a la oposición es decir que él tiene toda su familia en la Universidad de Alto Uruguay. Yo creo que Pianesi se molestó mucho también por esto. Nepotismo educativo en el Alto Uruguay. ¿Qué es el nepotismo? Según la Real Academia Española, es la utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otro tipo de favores al margen del principio de mérito y capacidad. Lamentablemente, esto es una constante en diferentes ámbitos del sistema democrático, pero es extremadamente obsceno cuando el nepotismo se da en el sistema educativo. La Universidad Nacional del Alto Uruguay fue un proyecto cuyo ideólogo, el ingeniero Rubén Salazar de San Vicente, planteó durante varios años la premisa de acercar al menos una carrera universitaria a la región. Con el paso de los años y el apoyo del gobierno provincial, varios legisladores nacionales, vale la aclaración, la mayoría de ellos renovadores, trabajaron para la concreción de una universidad y finalmente, el 10 de diciembre del 2014, se sancionó la ley que crea la Universidad Nacional del Alto Uruguay, con sede central en San Vicente, siendo este el lugar de asiento de sus autoridades centrales, dice el texto de la norma promulgada el 6 de enero del 2015. Pero las universidades, así como otros estamentos, tienen acomodos a forma de favores. Por ello, una vez que asumiera Mauricio Macri en el gobierno nacional, comenzaron a cambiar los formatos y autoridades de esta institución. El que aprovechó el cambio de gobierno fue el actual diputado provincial Ariel Pepe Pianesi, que convirtió una universidad en una pyme familiar. El nepotismo comienza y se hace groseramente visible en los principales puestos jerárquicos. Fernando Semchuk es hermano de Laura Semchuk, esposa de Pepe Pianesi, quien está al frente del área de recursos humanos. Jorge Pianesi, padre de Pepe, ostenta la Secretaría General. Santiago Larrea está al frente de la Secretaría de Hacienda y Administración y es el marido de Cecilia Pianesi, hermana de Pepe. Pero también hay lugar para los allegados y conocidos de Pianesi. Bruno Gini, quien fue el candidato a presidente de la UCR, se desempeña como secretario de Extensión Universitaria. Ahora un amigo de LUP, el concejal posadeño Santiago Koch, es titular de una materia y su adjunta es Guadalupe Colodi, actual presidente de la Juventud Radical. En conclusión, parece más una sede radical en San Vicente. Ahí está, ¿no? Lo que decía al final del informe. No lo quisimos pasar todo, pero queríamos reiterar lo que habíamos hecho, ¿no? Y lo que habíamos mostrado sobre Pepe Pianesi y el enojo de él. A mí me encanta cuando la oposición o el oficialismo pone en foco, en este caso, a la televisión pública, Canal 12, por el trabajo, porque cuando la política se enfrenta o cuestiona el periodismo es porque vos estás haciendo bien tu trabajo. Así que le agradezco a la entidad que nos han dado algunos sectores de la política a este programa y obviamente Pepe Pianesi se ve que mira mucho el canal. Bien, tenemos buena programación, así que te invitamos a seguir viéndola. Pero bueno, como siempre planteo, la política no quiere al periodismo. La política se acerca al periodismo simplemente por intereses en común, ¿no? E insisto con esto y cierro con esto. Una empresa puede tener intereses empresariales, intereses editoriales, pero también sobre todo eso hay intereses periodísticos. Entiendo que sea en estos tiempos muy difícil de creerlo, pero por lo menos en el caso que nos toca a nosotros, siempre hemos tratado de hablar con sentido común cada vez que nos toca esta gran responsabilidad de estar sobre todo frente a ustedes.
Y como siempre se los digo, señora, señor, la última palabra la tiene usted que está del otro lado. Quédese, ya se viene Aline Leveroni con una gran entrevista, Vamos a hablar de la universidad pública, el informe de Lucas Venegas, el sobre, ¿qué político está en el sobre? Bueno, se lo contamos en el final del programa. No se vaya, esto es La Última Palabra en Canal 2, ¿en dónde más? En la pantalla más potente de la provincia de Misiones.